Leyenda o realidad, la sombra del cura en la Catedral de Brasilia, Brasil. Brasilia, la majestuosa capital de Brasil, alberga muchas estructuras arquitectónicas significativas, pero ninguna tan imponente como la Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Esta maravilla de la arquitectura moderna, diseñada por Oscar Niemeyer, se ha convertido en la cuna de una leyenda espeluznante, leyenda o realidad, la sombra del cura en la Catedral de Brasilia. Era junio del 2018, Andrés Figueiredo, un joven periodista ávido de historias, regresó a su hogar en Brasilia, después de un largo periodo en el extranjero. Mientras se ponía al día con amigos y familiares, se topó con una historia perturbadora que estaba empezando a tomar forma en la ciudad. Hablaban de una sombra que se movía por la catedral durante la noche, una sombra que decían que era el antiguo cura de la parroquia, Padre Mario Alves, quien misteriosamente desapareció hace 5 años. Según los lugareños, se le podía ver deambulando por el pasillo principal de la catedral, sollozando y rezando en latín. Andrés, intrigado por la narrativa y sediento de una historia que lo sacara de su rutina, decidió investigar el fenómeno. Armado con su cámara, libreta y bolígrafo, se dirigió a la catedral una noche, decidido a desentrañar la verdad. Durante las primeras horas de su vigilia, solo se encontró con el silencio monótono y la paz que la catedral proporcionaba. Pasó un tiempo observando las hermosas vidrieras que representaban la vida de la Virgen María, la tranquila luz de las velas titilantes y la luna llena que se filtraba a través de la estructura de hormigón y cristal. Sin embargo, al dar la medianoche, el silencio fue roto por un suave murmullo que parecía originarse en algún lugar cercano. Andrés siguió el sonido hasta llegar al altar principal y allí, ante sus ojos, apareció la sombra. Era una figura oscura y nebulosa, con una forma claramente humana y parecía estar rezando. Andrés, temblando, levantó su cámara y comenzó a grabar. A medida que se acercaba, la sombra se volvió más sólida y pudo reconocer la vestimenta de un cura. De repente, la figura sombría giró hacia él, revelando una cara llena de angustia y dolor. Andrés pudo ver los ojos de la sombra, llorosos y llenos de remordimiento. En ese momento no había dudas, era la sombra del Padre Mario. Tras su espeluznante encuentro con la sombra del Padre Mario, Andrés Figueiredo se encontraba en un estado de inquietud y fascinación. ¿Había descubierto un fenómeno paranormal genuino o estaba cayendo presa de algún tipo de engaño? Después de una noche de insomnio, decidió regresar a la catedral y buscar respuestas en la luz del día. Se sumergió en la investigación, entrevistando a los fieles de la catedral y rebuscando en viejos archivos y periódicos. Descubrió que el Padre Mario había sido un sacerdote devoto y querido por su comunidad, pero 5 años atrás había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, una antigua noticia en el periódico O Correio Brasilense llamó su atención. Informaba sobre una joven llamada Isabela, quien había desaparecido alrededor de la misma época que el Padre Mario. Isabela era conocida por ser una ferviente devota de la catedral y se decía que estaba muy cerca del Padre Mario. Andrés rastreó a la madre de Isabela, Rosa, una mujer de avanzada edad con ojos tristes. Cuando le preguntó sobre Isabela, Rosa rompió en llanto. Le contó a Andrés sobre cómo su hija había sido amiga íntima del Padre Mario, cómo habían rezado juntos y habían discutido sobre la Biblia. Pero un día, Isabela llegó a casa llorando y se encerró en su habitación. Unas semanas más tarde, tanto ella como el Padre Mario habían desaparecido. Después de visitar a Rosa, Andrés se encontraba más confundido que nunca. ¿Podría la sombra del Padre Mario ser real o era solo el producto de la culpabilidad colectiva de una comunidad que no podía aceptar la pérdida de 2 de sus miembros? Debido a su obsesión con el caso, Andrés empezó a perder el sueño y se volvió cada vez más distante con sus seres queridos, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Volvió a la catedral por 3ª vez, esta vez llevando una foto de Isabela que Rosa le había dado. Al filo de la medianoche, cuando la sombra apareció de nuevo, Andrés se enfrentó a ella con la foto de Isabela. La sombra pareció reaccionar, su forma ondulante se agitó violentamente mientras sollozaba más fuerte que nunca. La sombra no era una mera manifestación de remordimiento, sino el testigo eterno de un pecado no confesado. Con los días siguientes, Andrés decidió llevar la historia a las autoridades, presentando las grabaciones de la sombra y compartiendo sus hallazgos sobre la conexión con Isabela.
La policía estaba escéptica, pero la conexión con la desaparición de la joven hizo que reabrieran el caso. Mientras las autoridades investigaban, la historia de Andrés fue publicada en el periódico local y la noticia de la sombra del padre Mario se extendió como un reguero de pólvora. La catedral, que solía ser un lugar de paz y adoración, se convirtió en el centro de las miradas curiosas y temerosas de la gente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero a pesar de la intensa investigación y la creciente presión pública, no se encontraron nuevos indicios sobre la desaparición de Isabela o del padre Mario. La historia de la sombra parecía haber llegado a un callejón sin salida. Hasta que una noche, Andrés recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era apenas audible, susurrando: "Miren el lago Paranoa". Sin perder un segundo, Andrés se apresuró al llegar al lago, el cual estaba tranquilo y reflejaba la luz de la luna llena. Mientras buscaba en la zona, notó algo extraño en la orilla del lago y al acercarse descubrió que era una pequeña cruz de madera clavada en la tierra. Cavó con sus manos y pronto encontró lo que parecía ser un paquete envuelto en un viejo pañuelo. Con el corazón latiendo con fuerza, desenvolvió el paquete para encontrar un viejo diario húmedo y desgastado por el tiempo. Las primeras palabras escritas en la primera página le quitaron el aliento. Diario del padre Mario Alves. El diario relataba los sentimientos del padre Mario por Isabela y cómo luchó para mantener su voto de celibato. En las últimas páginas, Mario confesó su pecado. Había cedido a su amor por Isabela y cuando ella descubrió que estaba embarazada, ambos decidieron huir juntos. Pero en su huida, un accidente en el lago Paranoa les costó la vida. Con el diario en sus manos, Andrés sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al fin tenía la respuesta que estaba buscando, pero a un precio terrible. Informó a la policía sobre su descubrimiento y el lago fue dragado, llevado finalmente al descubrimiento de dos esqueletos entrelazados en un eterno abrazo. La historia de la sombra del padre Mario e Isabela y su amor prohibido se convirtió en una leyenda en Brasilia. La sombra del padre Mario había desaparecido, pero su historia dejó una huella indeleble en los corazones de la gente de Brasilia. La catedral, que una vez fue el escenario de este drama, se convirtió de un monumento a un amor trágico y a la culpa que duró más allá de la muerte. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.